En Fútbol Leyenda seguimos recordando la historia de fútbol en Yucatán, y qué mejor que de manera directa con los que hicieron esta historia. En esta noche hemos invitado a un jugador leyenda de Juquí, Yucatán, a Gilberto Echeverría Vaz, el famoso Beche. Bienvenidos. Gilberto, bienvenido, buenas noches. Gracias. Ahora sí que gracias por la invitación. Pues gracias por venir, gracias a ti por la invitación, pues para platicar un poco o mucho de lo que nos gusta y nos ha gustado siempre, que es el deporte y el fútbol en particular, ¿no? Que pues hay mucha historia, muchas anécdotas, muchas cosas que platicaron. Gracias, Rafa. Gracias. Lo primero siempre me lo he preguntado. ¿Por qué Beche? ¿Por qué Beche? Pues lo clásico en los pueblos, siempre nos bautizan con apodo, y el que no tenga apodos casi no existe, ¿no? Si preguntan por tu nombre en el pueblo, algún visitante o alguien que te esté localizando, pues no te va a encontrar, ¿no? No te va a encontrar. Pues el apodo viene de la familia, mi tío Polín, hermano de mi papá, hermano menor que ahorita vive en los Estados Unidos. Decía que de niño corría yo muy rápido, ¿no? Entonces pues me bautizó con Beche. El Beche es la codorniz, ¿no? Parece una bechita y se me quedó. Entonces se castellanizó un poco con el tiempo y ya pues, los amigos del pueblo, del fútbol, pues ya se volvió Beche. Se volvió Beche. Algunos en el pueblo me siguen diciendo Beche, Bechita, de diferente manera, ¿no? Pero pues sí, mucha gente me conoce todavía. De repente no saben mi nombre muchos, ¿no? Pero el apodo sí. El apodo sí. Sí, es correcto. En el deporte, en el fútbol, ¿desde cuándo inicia? ¿Quién te inspira? ¿Quién es el que te impulsa, te motiva? El deporte para nosotros, para mí en particular, pues nació de una manera natural, ¿no? Cuando yo crezco en el pueblo, en Jují, no existía el fútbol. El deporte era el béisbol y empezaba un poco el básquetbol, ¿no? De hecho, comencé jugando béisbol, me ofrecieron seguir jugando béisbol y me gustaba mucho, disfrutaba. Iba yo a los partidos de béisbol de los Buitres de Jují que llegaron a jugar en la liga sureña, en la peninsular, grandes beisbolistas de Jují. De hecho, mis primeros ídolos deportivos fueron beisbolistas. Mi ídolo era Luis Toloc Benítez, que era un shortstop de primer nivel, que iba a jugar en la liga campechana con los arroceros de Champotón, y alternó con jugadores de liga mexicana. Invitaba a campamentos de diablos. No se va porque, pues, por amenaza de la mujer, que era su novia en ese entonces, si te vas no hay matrimonio. Entonces, prácticamente se puede decir que por eso Luis Toloc Benítez de Jují no jugó Liga Mexicana. No jugó Liga Mexicana. Fue mi primer ídolo, era un espectáculo verlo jugar en el shortstop. ¿Qué año? Estamos hablando de 1975, del 73 al 75, a los 80, era cuando estaba en su auge el béisbol, y en ese ínter es cuando surge el fútbol en Jují, ¿no? Pero surge no porque alguien nos inspire, sino porque llegó el fútbol. Antes era la pateabola, jugar con balones desinflados de los que se compraban en las tiendas, con eso jugábamos fútbol. Sí, o pateabola. ¿Dónde? En el palacio, en la calle, en el patio de la casa, en cualquier lugar, ¿no? Cuando llega el primer balón oficialmente a Jují, o aproximadamente, pues por allá del 73, un balón de esos de cuero que pesaban como 15 kilogramos, yo creo, pues eso parecían, durísimos, además que no sabíamos patear, pues dolía pegarles a la pelota, ¿no? Y pues llega el balón, empiezan las cáscaras y pues a empezar a jugar fútbol de manera informal, obviamente. No había nada formal, eran cascaritas en la escuela, en la calle, al ladito de la cancha, que es donde está ahora en Jují el parque infantil, después en la plaza, y ahí continuamos, ¿no? Vienen otras etapas luego ya un poco más. Nosotros consideramos que el Mundial del 70
fue que como que le da un empujón al balompié, vamos a decir así. Puede coincidir, ¿no? Coincide con las fechas, con los años. Seguramente sí. Para los que son un poquito más grandes que yo, seguramente lograron ver algo del Mundial. Yo para el 70 pues tenía 5 años, no recuerdo, no creo haber visto nada del Mundial, pero seguro los que ya, mis amigos un poquito más grandes, que a lo mejor ya venían a Mérida, tenían acceso a televisión, pues lograron verlo y empezaron a influenciarse y a llevarlo al pueblo seguramente. Y arrastraron a todos los que venían atrás. Y pues se hace moda el fútbol, a fin de cuentas es un deporte. Los muchachos querían practicar deporte y empezamos a jugar fútbol y ya no patea bola. Recuerdo que me comentaste sobre una antorcha, sobre una... Sí. Todavía no jugabas con un equipo. Sí. En agosto del 77 se celebra el centenario de la iglesia de San Pedro en Jují. Se organizan unos juegos muy bonitos en colaboración con las autoridades y se hacen eventos deportivos, se hacen eventos de la carrera argentina, se hace una especie como bueno, una fiesta realmente, ¿no? Una fiesta deportiva. Entonces se organiza torneos de básquetbol, de fútbol, las carreras argentinas y otros eventos, ¿no? Se corrió la antorcha de Sotuta hasta Jují y también se hizo una carrera de bicicletas desde Sotuta a Jují también, ¿no? Que para variar, pues los que ya jugaban fútbol, la ventaja de jugar fútbol, los 3 primeros lugares fueron futbolistas. Cuando había gente que pues se iba a las milpas o pedaleaba intensamente, pero no al ritmo de un futbolista. Entonces llegaba en primer lugar uno de apellido Burgos, Miguel Matos, que sigue activo, el demonio, mi primo Damián Pérez, y Diego Sosa también llegó entre los finalistas, ¿no? O sea, todos futbolistas. Todos futbolistas, sí. La nobleza y la importancia del fútbol, que te da fuerza en las piernas, ¿no? Y condición física. Sí, eso fue en agosto del 77. La final de fútbol, específicamente, estamos hablando de fútbol, la jugó Jují contra Jomún. Y Jomún pues ya tenía un poco más de tiempo jugando fútbol, mejor preparados técnicamente, y le ganaron de alguna manera fácil a Jují. No recuerdo marcado, pero le ganaron fácil. Y resultó que el portero de Jují, que era muy buen portero, muy seguro de manos, pues llegó un poco indispuesto, un poco crudo esa ocasión y desgraciadamente cometió varios errores, ¿no? Y peor todavía. Pero era superior Jomún. O sea, definitivamente era un equipo bien armado, sólido, técnico, jóvenes también, obviamente. Y Jují lo que traía era enjundia, velocidad, ganas de jugar, pero técnicamente todavía nos faltaba mucho. Nos faltaba, digo, porque pues ya empezaba yo a jugar, y ahí en ese entonces pues era aficionado, te digo, pues 77, contaba yo con 12 años. ¿Quiénes eran tus compañeros en ese entonces, que tú recuerdes? En el 77 todavía no jugaba, pero quienes jugaban, el Chiti Novelo, Miguel Espínola, el Lupe Benítez, el Panzas, Roberto Garma, Aurelio Montalvo, Francisco Montalvo, entre los que me vienen a la memoria, ¿no? Bueno, prácticamente el primer equipo de Jují, que ese equipo le llamaban selección, se le llamó la selección. Entonces ellos no había torneos oficiales, y a raíz de eso pues empiezan a jugarse un poco más el fútbol, cobra un poco más de auge y se empieza a jugar los torneos relámpagos por invitación. Los organizaban los municipios, ¿no? Cuadrangulares. Los cuadrangulares, ¿no? Que le llaman cuadrangulares porque realmente podían ser 8, 12, 14 Me equipos. dices que hasta 14. Sí, 14 equipos a eliminación directa, entonces de repente podías jugar en un torneo relámpago 4 partidos de manera continua, ¿no? ¿Te tocó llegar a una final sí, claro, de 14? Claro, muchas veces. Juegas a las 8 de la mañana. Y a las 6:30 de la tarde estabas jugando el último partido, ¿no? Y todo exhausto, y luego los calambres y mal comiendo, porque pues nos pasó una anécdota que fuimos a Ignacam a un torneo y nos fue muy bien. Llegamos a la final, pero no fuimos preparados y comimos
de la patada, ¿no? Sí, claro. Comiendo charritos, animalitos, lo que encontramos para refresco, y con eso nos pasamos todo el torneo. Entonces dijimos, el siguiente torneo vamos a venir preparados. Fuimos preparados, llevamos nuestros sándwiches, jamón, queso, para comer algo sólido. Nos botaron en la primera ronda. No lo volvimos a hacer, y la cámara. Claro, sí, claro. No lo vamos a volver a hacer. Y no lo volvimos a hacer porque nos fue mal. En común nos toca un torneo relámpago. Yo, para variar, no llevamos nada de comer. Mi hermana ya estaba viviendo en común. Se casó con Chimas, uno de los futbolistas conocidos y destacados de Jomón, que también jugó con nosotros para el ascenso a intermedia. Y pues andábamos como en el segundo partido, y al mediodía un poquito más murieron de hambre, y mi hermana llegó con una olla de huevos con tomate, frijoles, que nos supieron a gloria. A gloria, claro. Claro, sí. Ya casi le aplaudían todos los amigos, ¿no? Riquísimo. De las anécdotas del fútbol, ¿no? ¿Sus zapatos, Gil? ¿Todos tenían tacos de fútbol? No. Antes de que se afiliara Jují o hubiera el primer torneo formal, muchísimos jugadores jugaban sin zapatos. Muchísimos. Y en las cáscaras, pues más de un 50% jugaban sin zapatos. Y algunos con tenis, con lo que tuvieras, ¿no? Pero incluso llegamos a jugar uniformados, y algunos jugadores terminaban quitándose los tacos. No los aguantaban, no había la costumbre, te lastimaban, y además le pegaban mejor a la pelota sin zapatos. Uno de ellos, y el más conocido en Jují por eso era Edgar Pech Borregas, el Boy le decíamos, porque era muy talentoso, que empezó, era derecho originalmente, se lesiona el tobillo, sigue jugando, y sin darnos cuenta ni él, se volvió zurdo y le pegaba precioso a la pelota, sin zapatos y con el empeine. Talentosísimo, ¿no? Desgraciadamente falleció el año pasado, ¿no? Fue uno de los que ya nos dejó, ¿no? Pero muy talentoso. Sí. Qué grandes. Sí, bonitas épocas, ¿no? Bonitas épocas, ¿no? ¿Cuándo viene Alianza? Alianza se forma aproximadamente en los 80. En los 80, el Alianza fue una continuación de la selección, ¿no? Era un grupo aparte de la selección, ¿no? Pero era un grupo de muchachos, se puede decir, más jóvenes que los de la selección. Yo tuve la fortuna de jugar con la selección a los 13, 14 años. Entonces, pero los grandes eran de 18, tampoco eran muy grandes. Para esa época se decía que ya eran grandes, ¿no? Ya eran adultos, 18, 20 años. Los de Alianza eran de mi generación realmente, pero formaron otro equipo, pues ya éramos muchos y querían jugar, ¿no? Entonces se organizan con el maestro Manuel Chi, que era uno de los maestros que ha sido alcalde, director de la primaria, la federal, de la secundaria en Jují, muy amigo él. Entonces le piden que los ayude a organizarse y a formar un equipo de fútbol, ¿no? Entonces él los ayuda, se organizan y se crea la Alianza, ¿no? Se crea la Alianza, que ya venía pegadito ya a la selección, ¿no? Entonces, originalmente, se puede decir que el 20 de noviembre, por ahí del 80, se hace un desfile del deportivo y participa la selección, y a la Alianza también participa en ese desfile. Originalmente los colores eran blanco, verde, negro, y después cambian a rojo y blanco, que son los que se mantuvieron después hasta el final que desaparece el equipo, ¿no? Entonces, fundadores, pues estaban Eduardo Montalvo, Castro Bacap, Melchor Echeverría, que es mi primo, Carlos Bacap, Serapio Basto, los hermanos Novelo, que no recuerdo ahorita sus nombres, Shiti y el Churris, Burgos, y pues mucho más, ¿no? Era un grupo bastante numeroso de buenos muchachos que pues en ese entonces todos eran sanos, no habían como que
gusto por otras cosas como ahora, ¿no? Como ahora, exactamente. Y ahí surgió la alianza, ¿no? Ahí surgió la alianza y pues luego es el equipo que a fin de cuentas se vuelve en parteaguas en Jujuy en el fútbol, ¿no? Es el que empieza a participar en los torneos relámpagos ya como alianza. La selección prácticamente después de ese 77 no participa en muchos torneos relámpagos, más que en visitas ida y vuelta, que incluso pues, es anecdótico cuando un sábado en la plaza, yo era aficionado, era un niño todavía muy chico, no jugaba yo todavía con ellos, y llegan los de Xochitl un sábado a jugar fútbol contra Jujuy en bicicletas, ¿no? Y terminando el partido, pues su refresquito y de vuelta en bicicleta. O sea, 12 kilómetros ella y 12 de vuelta más el partido, ¿no? Entonces, así es sencillo y como si nada, muy, muy padre. Aprovechando, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué antes y por qué ahora? ¿Qué fue lo que cambió con respecto a los muchachos? Lo que pasa que, bueno, primero el hecho de que no hubieran muchas actividades para hacer, no había distracciones, no teníamos distracciones, entonces el muchacho estaba pues con ganas de hacer algo, ¿no? Y pues afortunadamente se pudieron canalizar bien esas energías, ¿no? El fútbol llegó para cambiar en la zona muchas cosas, además de hacer grandes amistades, ¿no? Yo recuerdo que cuando habían fiestas, bailes en los municipios, los de Jujuy se iban a Jomún y era pleito. Los de Jomún iban a Jujuy, viceversa, pleito. Los de Jujuy a Sotuta o Sotuta a Jujuy y eran pleitos. Acababan en pleitos, siempre habían pleitos. ¿Qué hizo el fútbol? Llega el fútbol y de repente pues como que no me simpatiza ese, ¿no? Pero lo tengo en la cancha. Y está defendiendo, está jugando de delantero, yo de defensa. Bueno, voy a demostrarle que no me cae bien. Entonces se vuelve una rivalidad deportiva. Pero al mismo tiempo esa rivalidad deportiva te generó amigos, te generó confianza para hablarle, para saludarlo. Y se volvió tu amigo. Entonces ya pasaba lo contrario, te lo encontrabas luego. Y ese ya se había hecho tu amigo. Te pudo haber pateado, te pudo haber expulsado ante el partido, te pudo haber insultado, pero fuera de la cancha ya se volvían amigos. Lo de la cancha se queda en la cancha. Es lo que generó el fútbol. Yo siento que es lo mejor que trajo el fútbol. Y pues no habían distracciones, te digo. Entonces el muchacho encontró ahí una manera donde canalizar sus energías e intentar destacar y darse a notar, ¿no? Darse a notar. ¿Qué sigue después de Alianza? Después de Alianza avanza, llegan los torneos. Después de los torneos sucede que en Joctum los Lugo, Luis y su hermano, no recuerdo el nombre del otro, Dol, creo que eran los tres que organizan un torneo ya formal, afiliado a la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán, a la FEYAC, el primer torneo en la zona. Entonces nos invitan, nos inscribimos, eso fue en el 83 a lo mejor, calculo que fue en el 1983, ¿no? Y el primer torneo que se juega, pues llegamos a la final, nos toca llegar a la final contra Jocabá, que tenía un equipazo, ¿no? Era de los que te digo que pues la influencia del fútbol de Mere de alguna manera ya tenían más fútbol ellos que nosotros. Nosotros éramos corralones, jugábamos mucho, éramos muy rápidos, muy menuditos todos, ¿no? Pero corríamos mucho, pero ellos, además de fuertes y altos y atléticamente estaban mejor, eran muy técnicos, muy técnicos. Entonces te sorprendía ver a jugadas como Tony pegándole a la pelota con chanfle, ¿no? Y meter en tiros libres. O lo contrario, jugadas como el difunto Chacsay, el sanguino, que pues él era un troncote, pero durísimo, ¿no? Entonces cuídate de él porque te va a desbaratar, ¿no? De todo lo contrario. Y pues Tony era el mejor ejemplo de un jugador elegante, caballeroso, técnico, educado. Entonces pues fue de los Ángel Heredia, Gus Heredia,
William. Después pues ya surgieron otras generaciones más jóvenes como Pepe Pacheco, como Martín Sosa, Marica, Fez, Monchi, que algunos de ellos jugaban incluso ascenso con nosotros, ¿no? Pero pues ya empieza el torneo formal, te digo, y desgraciadamente pues nos tocó perder la final, ¿no? El primer torneo que se hizo, y pues se entrega el trofeo, y a mí me tocó el trofeo que debía ser consolación, que no fue consolación, del ser el primer campeón goleador del primer torneo organizado oficial en la zona, ¿no? Campeón de goleo. Campeón de goleo. Primer campeón de goleo, pero pues recuerdo que recibieron mi trofeo, pues tamaño de un llaverito, porque pues eran los que se estilaban sí, en esas fechas, era lo que había, ¿no? Y recuerdo que tenía yo la foto, espero encontrarla, ¿no? Donde yo recibí mi trofeo y estaba yo llorando porque habíamos perdido la final. Entonces, no sirvió mucho de consuelo el trofeo, ¿no? Sí. Pero pues bueno, ni modo, es el fútbol, ¿no? Entonces termina el torneo y nos fue bien en los siguientes torneos. Fuimos campeones en algunos, subcampeones, y la liga te daba oportunidad al campeón y subcampeón de participar en la promoción para ascender a intermedia estatal, que era una liga muchísimo más fuerte, ¿no? Sí, claro. Entonces participamos aproximadamente en 4 años, 5 años, de manera continua siempre estábamos, y habíamos estado cerca, ¿no? Esta vez sí, a lo último nos eliminaban, y pues ni modo, del siguiente año, y a buscar y a seguir. Y hasta que en el julio del 88, nos tocó llegar a la final, ¿no? Después de dejar en el camino primero a Motul, eran partidos de ida y vuelta, con la suerte que traía mi hermano Fernando, que era el capitán, que se hacía cargo del equipo, no solo en dirigir, en organizar, incluso hasta económicamente era de los pocos que ya trabajaban. Y Fernando fue muy importante para ese Club Alianza, ¿no? Porque él era el bastión, el que ponía de su dinero, ponía de su tiempo, y en los sorteos tuvo la suerte que las 5 eliminatorias que jugamos ganó el volado para escoger si iba de local primero o de visitante. Siempre ganó. Las vueltas todas fueron en Jují. O sea, como que estaba marcado que esa temporada íbamos a subir, ¿no? Entonces dejamos fuera a Motul primero, se puede decir que relativamente fácil, porque le ganamos los 2 partidos, creo que 3-1, 4-1, tranquilo. Después nos toca Tixcocop, que a Tixcocop le ganamos en penaltis en Jují, de vuelta. Después Viñedo de Oro de Progreso, está durísimo, con exprofesionales, incluso el José Blanco Pajón, que había jugado tercera división profesional con Tiburón de Progreso, era su portero. Entonces les ganamos 3-1 en Progreso, perdemos 2-1 en Jují, y en global pasamos. Entonces pues ahí sí andaba muy afinada la puntería, porque los 5 goles se los hice yo, ¿no? a Blanco Pajón. 5 goles, o sea, prácticamente goles. Los 5 que anotamos. Los 5 que anotamos, ¿no? Nos llegamos a semifinales contra otro equipazo que era Valladolid, Gavilanes de Valladolid, de los de tradición, y nos vamos a penaltis. Con el de ida empatamos, el de vuelta empatamos, nos vamos a penaltis, y como el 10º penalti por muerte súbita fue que eliminamos a Valladolid. ¿Quién era tu portero? El portero, cuando empezó el torneo, era mi primo Nico Echeverría. Se lesiona al inicio del torneo, y Chumpis, con mi primo Beto Echeverría, Chumpis, tremendo portero, que pues apenas tenía como 15 años, le toca debutar en finales, ¿no? Previo en el ascenso prácticamente debuta, y da un ascenso de poca, ¿no? Gran actuación con toda su novatez y su adolescencia, pero parecía un portero que ya tuviera más años y mucha experiencia. Mucha motivación. Fue baluarte para nuestro equipo. Obviamente estaba bien armado, ¿no? Armamos un equipazo para ese ascenso, ¿no? Para ese ascenso. Nos reforzamos con jugadores de Jocabá y de Jomún. De Jocabá, pues te decía que Pepe Pacheco,
que en Jocabá era defensa central. Y nosotros lo hicimos, lo hicimos porque pues, lo platicamos con mi hermano Fernando y él tenía las cualidades para jugar delantero. Entonces Pepe jugó delantero con nosotros. Increíble. Sí. Martín Sosa Marica jugó con nosotros como mediocampista, que era súper talentoso. Fez, que era delantero o volante también. Y Monchi, que era central, durísimo, Monchi Sanguino. Y con Jomón nos reforzaba mi cuñado Chimas, Demetrio Cabrera, y pues el lamentablemente fallecido la semana pasada, Enrique Echeverría, Moloque, que fue un gran jugador, ¿no? Él estuvo solo los partidos contra Motul y pues por alguna razón no sé si se le complicó con otro equipo que jugaba o con Homo y ya no regresó, ¿no? Pero sí jugó 2 partidos con nosotros. Y a pesar de estar súper armados, nos costó muchísimo hacer. Sí, claro. Eliminamos a Valladolid y nos toca la final contra Toritos de Concal, otro equipo muy armado, de municipio de mucha tradición de fútbol, con grandes futbolistas. Mucha tradición con grandes futbolistas, ¿no? Vamos a Concal, empatamos. Jují, empatamos el tiempo normal. Nos vamos a los tiempos extras y mi primo Damián, pues creo que había entrado de cambio, se incorpora al ataque. Jugamos en el campo de béisbol, no existía, no teníamos campo de fútbol como era común en muchos municipios, ¿no? Se jugaba en el campo de béisbol, béisbol y fútbol. Y Dami se incorpora por la banda, mete un centro y pues lo que casi creo que me habrá pasado 2 o 3 veces en todo el tiempo que jugué fútbol, meter gol de cabezazo. Y el gol de la victoria para ascender a intermedia estatal fue de cabezazo, ¿no? Pero prácticamente solo la golpeé, fue un centro muy preciso y solo la golpeé. Yo estaba frente a la portería y fue el gol que nos dio el ascenso a intermedia estatal, ¿no? Que fue algo histórico para Jují, porque pues luego no me había caído el 20 hasta que un fin de año veo en el diario Yucatán un recorte. En ese entonces no se le daba tanta publicidad al fútbol como ahora, ¿no? Así es. A pesar que jugábamos en una liga estatal, ¿no? Resulta que sale en el diario Yucatán un cuadrito, un mapita, sí, un mapita que decía la geografía del fútbol en Yucatán, ¿sí? En esa geografía del fútbol de Yucatán aparecían baloncitos en color blanco y baloncitos en color blanco y negro. Los baloncitos de color blanco eran municipios que tenían primera fuerza estatal y los baloncitos en negro y blanco donde había intermedia estatal. Bueno, resumiendo un poquito, solo aparecían 10 municipios y entre esos municipios estábamos nosotros. Éramos el más humilde de todos, ¿no? Éramos el único pueblo y el primer pueblo que ascendió a ese nivel, a intermedia estatal, ¿no? Fuimos el primer pueblo. Tanto así que te digo, eran 10 municipios de 106 que tenía Yucatán, ¿no? Prácticamente estaba centralizado todo el... Era Mérida, te puedo mencionar cuáles eran, a ver si no se me olvida alguno. Pues obviamente Mérida, Progreso, Ticul, Tecash, Izamal, Concal, ya dije Progreso. Bueno, ya dije Progreso. Ya. Bueno, estaba Jují, Tixcocop, y habían 2 más que se me van. Bueno, Canacín no estaba, no habían llegado a ese nivel. Valladolid no estaba, Humán no estaba. Llegamos antes que ellos a ese nivel. Jují llegó antes a ese nivel, a esa categoría, antes que muchas ciudades o muchos lugares. 1988. 1988, julio de 1988, es cuando ascendimos a intermedia estatal. Participamos luego unos 4 o 5 años con muchas dificultades, porque mantenerse en esa liga era muy cara, ¿no? El apoyo en el pueblo, pues no era, pues a fin de cuentas, un municipio pequeño, no había el apoyo para el fútbol necesario, ¿no? Porque primero las autoridades a veces no les gustaba el fútbol, el deporte era el béisbol, seguía siendo el béisbol. Empezamos obviamente a tener auge, nuestra afición era de muchos jóvenes,
tenías que ayudar con los gastos, los que podíamos. Ya estábamos trabajando, teníamos que ayudar a pagar uniformes, a pagar arbitrajes, a pagar fianzas, inscripciones. E incluso hacíamos unos recorridos entre un grupo de futbolistas a visitar a los comercios previos a las campañas, ¿no? A las campañas de fútbol, ¿no? A pedir colaboración. Y afortunadamente casi todos nos apoyaban. Tuvimos a lo mejor dos personas que dijeron, no, es que a mí no me gusta el fútbol y no. Pero es que casi a nadie le gustaba.